Panicuna Wauhikuna. La clase de quechua, gracias a ustedes, continúa. Qallarishu. Comencemos. Hoy día estudiamos aumentativo con el morfema sapa. Ustedes estarán ahora comprobando que el quechua es una lengua eminentemente aglutinante. Con sufijos va solucionando muchos momentos de comunicación, muchos recursos comunicativos se hacen con el sufijo. El aumentativo sapa se usa para los sustantivos que indican algo exagerado. De tanto uso, en algunos casos, el morfema sapa se convierte solamente en S. Ejemplo, pachasapa. Pacha, estómago. Sapa, grande. Significa barrigón. Pero se dice también pachas. Y hay hasta apellido, pachas. Pega sapa. Pega, especialmente en el quechua central, es cabeza. En el quechua general, uma. Pero uma puede significar toda parte superior. Pero cuando es cabeza de un animal, es pega. Pega sapa. Pegas. La simplificación significa cabezón. Weri sapa. Weri es lágrima, pero al mismo tiempo lagaña o legaña. Weris es la simplificación, significa lagañoso. Maquisapa. Maqui, mano. Maquisapa es mani larga, pero por extensión semántica significa ladrón. Sikisapa runaga hatun hamakunata wana. La gente caderona necesita asiento grande. Pachasapapaj huachaca canchu. No hay correa para gente ventruda. Es difícil que encuentren una correa o un cinturón, una persona que tiene el vientre muy abultado. Arashka hayusapam. La lagartija es de lengua muy larga. Gracias a su lengua muy larga, puede capturar sus alimentos, que son los insectos. Tagaiguarmiga maquizapacho. Aquella mujer no es ladrona, no es manilarga. Arash, lagartija. Hatun, grande. Hamakuna, asiento. Maki, mano. Pacha, estómago. Pega, cabeza. Hayu, lengua. Siki, cadera, culo. Huachaca, correa. Cinturón. Wanai, necesitar. Warmi, mujer. Weri, lagaña, lágrima. El morfema paj
significa para. Se usa para objeto indirecto o para expresiones de expresión de finalidad u objetivo. Ja, repetimos como en clases anteriores, morfema topicalizador. Indica dónde está el elemento más importante de la enunciación. Ta, morfema de objeto directo. Su, negación. Bien, nuestra clase así termina. Envíen sus comentarios. Son bienvenidos. Panicuna, Wauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, hasta pronto. Adiós.